adolescentes, en el literal B se dice intervenir de oficio desde la etapa inicial en, en toda clase de procedimientos policiales, judiciales, en resguardo y protección de los derechos del niño y adolescente. Es obligatoria su presencia ante la policía en las declaraciones que se actúen en casos de violencia sexual contra niños o adolescentes bajo sanción de nulidad y responsabilidad funcional. Entonces, bueno, esto hacemos alusión propiamente a esta función explícita de la Fiscalía de Familia, gracias a que es el propio artículo 14 del Decreto Supremo 004/2020 que refiere explícitamente el rol que cumple la Fiscalía de Familia cuando están involucrados, estamos viendo, de los derechos de los niños y adolescentes. Una cuestión también interesante es cómo se puede presentar la denuncia. Y la denuncia, pues, está establecido por ley que pueda ser presentada por escrito o verbalmente, ¿no? ¿Y ante quién? Ante la policía, ante las fiscalías fiscales o penales y ante los juzgados de familia. O sea, se quiere dar la amplitud para que puedan, pues, favorecerse al recojo de una denuncia. Sabemos, pues, que obviamente todas estas instancias requieren de un nivel de especialización, de conocimiento de esta especialidad, porque esta se ha constituido hoy en día una especialidad, por todas las características que tienen las víctimas de este tipo de delitos. Y luego, pues, se agrega, perdón, permítanme un segundito, que mi batería se me comenzó a acabar. Y se agrega en los lugares donde no existen, pues, estas instancias, podrá procederse ante los juzgados de paz letrado o juzgados de paz. Un momentito. Muy bien. Ahora, cuando se realiza la denuncia verbal, lo que se hace es levantar un acta consignando un resumen de los hechos. Y la normativa dice que no se requiere más que esto. O sea, en realidad, y poner obviamente en conocimiento de a qué víctima estamos aludiendo y también a qué agresor presunto nos estamos denunciando. Entonces, ¿quiénes pueden y también quienes debieran proceder a la denuncia de casos de violencia? Pues lo dice explícitamente la ley que puede hacerlo la persona directamente perjudicada o la víctima directa o por cualquier otra persona, ¿no? Es un tema interesante que veremos más adelante, que es el propio niño adolescente hoy día tiene capacidad para interponer una denuncia sin requerimiento de un representante legal. También la norma nos plantea en el artículo, pues, respectivo, que los profesionales de salud y educación deben denunciar los casos de violencia contra la mujer u otros integrantes del grupo familiar. Y esto que lo conozcan a raíz del desempeño de su actividad. En realidad, la Ley General de Salud establece explícitamente que cuando pues un personal médico en el cumplimiento de sus funciones conozca la existencia de una víctima de un delito, tiene la obligación por ley de ponerlo en conocimiento de las autoridades, ¿no? Bueno, esto es un tema importante, ¿no? Y también una cuestión que se resalta en la norma es que al momento de interponer la denuncia no es necesario acopiar medios probatorios, o sea, no es necesario presentar resultados de exámenes físicos, psicológicos, pericias, no, esto no es necesario, es solo declaración de parte, es solamente una declaración de parte que, como hemos visto, puede tener lugar ante la policía, las fiscalías o el juzgado. Otra cuestión que de alguna manera complementa lo ya dicho con respecto a quienes pueden proceder a la denuncia, habíamos dicho profesionales en el ámbito de la educación. Y bueno, explícitamente el Código de Niños y Adolescentes en el artículo 18, literal A, dice:
Los directores de los centros educativos comunicarán a la autoridad competente los casos de maltrato físico, psicológico, de acoso, abuso y violencia sexual en agravio de los alumnos. Entonces, la autoridad, que es el director de los colegios, al tomar conocimiento por alguna vía de que el niño está siendo o el adolescente víctima de alguna manifestación de violencia, tiene por ley también la obligación de hacer la denuncia respectiva. Denuncia ante la policía. ¿Por qué se caracteriza la denuncia? En realidad, lo que tenemos en claro es que la instancia ante donde se interpone la denuncia es aquella que realiza la ficha de valoración del riesgo. Es aquella que logra, mediante la declaración de la parte agraviada, reconocer frente a qué tipo de afectación estamos en la víctima y qué tanto riesgo hay de que ésta vuelva a ser víctima. Porque la ficha de valoración de riesgo, tal como su nombre lo dice, lo que se busca es finalmente hacer un diagnóstico, si lo queremos decir así, en base a determinados indicadores que han sido consignados en esta, de que la víctima tenga una situación alta, moderada o leve de volver a ser víctima. Y eso es una cuestión que en realidad es de suma utilidad en estos procesos que tiene que ver con la prontitud de la adopción de medidas de protección para el cese de la violencia. Cuando, lo dice la ley, ¿no? Cuando arroje riesgo severo, que vendría a ser un riesgo alto de que vuelva a ser víctima, y en tanto se dicten y ejecuten las medidas de protección, que entendemos que esto tiene que ser muy célere, porque por ley, o sea, tendría que en el término de 24 horas la policía ponerlo en conocimiento del juzgado de familia. Y el juzgado de familia, si es pues un resultado del instrumento de valoración de riesgo, que hay un grave riesgo que vuelva a ser pronto víctima, pues tiene también 24 horas el juzgado de familia para adoptar una medida de protección. Pero a pesar de la prontitud que establece la ley, se ha puesto en el supuesto que de repente, pues por algún motivo, esto tarde, o en todo caso, ese lapso de 24 horas, ¿qué tan relevante tendría que ser para brindar medidas inmediatas de protección a la víctima? Por ello es que es explícita al indicar que en tanto se dicten y ejecuten las medidas de protección, acá la policía tiene pues la obligación de realizar un patrullaje que lo llaman patrullaje integrado en las inmediaciones de la víctima o de sus familiares, con el apoyo del serenazgo y de las organizaciones vecinales. Qué interesante. La propia normativa lo dice como parte de la estrategia, involucrar a los vecinos en lo que es este rol de vigilancia social para que la víctima no vuelva a ser víctima. ¿De acuerdo? Es una cuestión que está planteado en nuestra normativa, ¿no? Y yo creo que es un gran aporte el hecho que podamos involucrar a los vecinos para que tengan estos conocimientos y mecanismos de cómo lograr pasar la voz, si queremos decir, o hacer una voz de alerta, ¿no?, a la policía cuando justamente vean que en las inmediaciones del domicilio de la víctima está justamente el sujeto que ha sido denunciado por violencia familiar. Y esto tiene que ver con una interoperabilidad, ¿no?, que es justamente cómo se ve a lo largo de la normativa, cómo se van articulando las distintas instituciones para lograr brindar esa protección a la víctima. No es posible bajo ningún supuesto que podamos atender una situación tan compleja, tan delicada y tan en riesgo de poner, de afectar la vida o la integridad de una persona, si es que no se trabaja de manera sistémica, articulada, con otras instituciones que pueden sumar a brindar protección a la víctima. Entonces, la policía, dice la ley, comunica al representante del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de su jurisdicción, que en este caso son pues los centros de emergencia mujer que están descentralizados, y de ser el caso a los hogares de refugio temporal que hubieran en esa jurisdicción.
Cuando los centros de emergencia mujer no pueden brindar el servicio, se comunica a la Dirección Regional de Defensa Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Entonces, lo que se entiende es que acá hay que buscar una atención pronta, inmediata, con distintos actores. Si es necesario de manera inmediata llevar a la víctima a un hogar de refugio temporal. Lamentablemente lo que menos tenemos son hogares de refugio temporal y lo que deberíamos aspirar más bien es a su creación para poder resguardar a la víctima del agresor, porque hay que tener en claro algo. Cuando se procede a la denuncia es el momento en que la víctima está en un riesgo muy grande de volver a ser víctima. Porque bueno, y vamos a ver más adelante que hay cuestiones que en realidad, por lo que conocemos, por los casos que se han intervenido, que lo que suele ocasionar esta situación de denuncia en el agresor, ¿qué cosa es? Es buscar arremeter contra la víctima por el hecho de que se siente traicionado o por el hecho de que éste considera que no lo debió haber hecho, no lo debió haber denunciado, ¿no? Entonces arremete y está muy en riesgo ahí la víctima de sufrir un episodio de violencia. Y esos episodios de violencia en realidad son bastante riesgosos, porque son episodios de violencia que van en escalonada y nadie sabe si un episodio de violencia puede concluir con un feminicidio. Entonces, por ello es importante que la intervención, además de ser inmediata, que se dé de manera célere, pronta, sea también una respuesta efectiva para el cese de la violencia, para el resguardo de la víctima. Dice también la normativa que culminado el informe o atestado policial y dentro de las 24 horas de conocido el hecho, la policía pues remite copias de lo actuado a la Fiscalía Penal y al Juzgado de Familia. ¿Bien? Y eso lo hace de manera simultánea. Eso es parte de la interoperabilidad que tiene lugar justamente de las distintas instancias o instituciones que intervienen pues en la ley. Ahora, se puede dar, por lo que hemos visto, denuncia ante la policía, pero también procede que se haga la denuncia ante el Ministerio Público. Y se puede hacer ante la Fiscalía Penal o la Fiscalía de Familia, ¿no? En cualquiera de los dos supuestos, en realidad se entiende que estos, al igual como sucede con la policía, tiene la obligación de aplicar la ficha de valoración de riesgo y disponer pues de los exámenes y las audiencias que sean requeridas justamente para en aras de una investigación pues preliminar. Luego lo que hace es en el término de 24 horas, porque también tiene un término muy pronto, al igual que la policía, tiene que inmediatamente la fiscalía remitir todo lo actuado al juzgado de familia. En otras palabras, el juzgado de familia es la única instancia que está autorizada por ley a dictar medidas de protección. No lo puede hacer obviamente la policía, tampoco corresponde a ninguna de las fiscalías, es solamente al juzgado de familia. Por ello la prontitud, el carácter pues célere de una diligencia excepcional que tiene que tener lugar en un proceso urgente como es este, de que pues en 24 horas el juzgado tenga conocimiento del caso. Y obviamente la Fiscalía ahí solicitará a la emisión de las medidas de protección y cautelares que hubiera lugar y que los tiene que hacer el juzgado de familia, como lo hemos indicado ya. Pero también decíamos que la denuncia puede ser ante el propio juzgado de familia. ¿Sí? Se puede dar ante el propio juzgado de familia y de repente podría ser hasta lo más aconsejable, ¿no? El juzgado de familia de turno lo que tiene que hacer es inmediatamente aplicar la ficha de valoración de riesgo. Y ahí podría esta citar audiencia si lo considera necesario, vamos a hablar de esto, y ordena propiamente las pruebas de oficio. Hay que tener en cuenta que cuando se aplica la ficha de valoración de riesgo, como hemos dicho, va a salir un resultado que nos va a arrojar si la condición de la víctima de volver a ser víctima está en un riesgo leve o moderado, riesgo grave, o finalmente no se logra por algún motivo determinar el nivel de riesgo. ¿Cuáles son estas son las tres opciones? Lo que tenemos entonces es que en lo que es un riesgo leve o moderado, tiene pues ahí el juzgado 48 horas
48 horas como máximo para justamente determinar, desde que tuvo conocimiento de la denuncia, desde que tuvo conocimiento de la denuncia, o sea, desde que recibiera pues este atestado o informe de la policía, o desde que recibiera la solicitud de la fiscalía, en base al caso que fuera denunciado ante la fiscalía, para que aplique una medida de protección, tiene 48 horas para aplicar la medida de protección y también las medidas cautelares que sean requeridas. Si más bien en la aplicación del instrumento de valoración de riesgo este resulta grave, tiene que actuar con mucha inmediatez y con mucha diligencia. Y esta debida diligencia, que es un principio de la ley, se manifiesta en que tiene 24 horas, solamente 24 horas contadas desde que tuvo conocimiento de la denuncia para aplicar la medida de protección y medidas cautelares que procedan. En este caso, por el carácter de inmediatez que existe, lo que puede hacer el juzgado de familia es prescindir de la audiencia. Ese es un tema muy interesante, muy discutido, ¿no? La cuestión de que qué tanto ahí se limita el principio contradictorio, porque si está prescindiendo de la audiencia, está prescindiendo de la posibilidad de escuchar al supuesto agresor. Y por ello, pues, al prescindir de la audiencia no le da chance en esos momentos al denunciado para defenderse de lo que ha sido indicado en declaración de parte por la víctima. Al momento que ha hecho, pues, su declaración para lo que es el levantamiento de información para el instrumento de valoración de riesgo. Y por último, hay un supuesto que no se logra, pues, determinar el riesgo. Ahí tiene como plazo máximo 72 horas para evaluar el caso y resolver en audiencia. O sea, ahí sí se indica explícitamente el requerimiento de hacerlo en audiencia. ¿Bien? Este es un tema muy importante, como ven ustedes, pues la exigencia de la audiencia está planteada por ley fundamentalmente cuando no se logra determinar el riesgo mediante un instrumento, pero el prescindir de la audiencia también está indicado en ley cuando estamos frente a un supuesto de valoración de riesgo grave. No hay tiempo para ninguna audiencia, no hay tiempo. Hay que resolver pronto para resguardar a la víctima. Y eso tiene que ver con un principio precautorio. El principio precautorio, como lo están viendo ustedes aquí, alude a que bastará con indicios para el juez. El juez solamente necesita de indicios para dictar medidas de protección. No necesita pruebas, indicios. No hay forma de probarlo. No hay forma, solamente una declaración de parte y algún informe por ahí social que podría tener lugar. No hay más. Pero ahí tiene que justamente dictar la medida de protección. Por eso es que a estas medidas de protección se les llaman medidas autosatisfactivas. Ese es el nombre que se le da, autosatisfactivas. Estamos frente a un proceso urgente, un proceso que no es de carácter ordinario, no requiere pues las etapas que conocemos en un proceso ordinario, de demanda, contestación de la demanda. No, acá no existe eso. ¿De acuerdo? Acá lo fundamental, la finalidad inmediata de este proceso de urgencia es el cese de la violencia. Muy bien, y acá estamos hablando pues el tema también que lo mencionáramos, esta capacidad procesal de los niños. Esto está dicho también en que las niñas, niños y adolescentes pueden hoy en día denunciar actos de violencia en su agravio o en agravio de otras personas, que pueden ser su madre, que puede ser también su padre, que pueden ser su hermana, o sea, quien fuera. Él puede justamente proceder a la denuncia de estos casos. Ahora, habrán situaciones en las cuales al momento de hacer la denuncia, ¿no? Pueda pues el juzgado, la policía o la fiscalía, quien fuera, ver que la condición de este niño, niña, adolescente es de desprotección familiar. Ahí corresponderá pues que se inicien todas las acciones del caso para que sea tratado como un caso de urgencia y este niño sea llevado a una institución del Estado de INAVIF, ¿no? Ese es un supuesto.
Ahora, la normativa también nos pone en el caso de un desconocimiento del domicilio de la víctima y de otros datos que pudieran resultar de relevancia. En ese supuesto que está dicho en el artículo 20 del TUO, dice que procederá que se sustente el otorgamiento o sea, en otras palabras, que se sustente la intervención de la Fiscalía Penal. O sea, en otras palabras, no puede en realidad, no puede en esos momentos el juzgado de familia, dado que no tiene forma de identificar a la víctima y no hay otros datos que puedan corroborar de alguna manera su afectación como tal, pues lo que tiene que hacer es delegarlo a la Fiscalía Penal, porque a él le corresponderá a la Fiscalía Penal actuar de oficio y pues hacer todas las investigaciones del caso con la ayuda de la policía. Muy bien, entonces estamos frente al supuesto aquí ya de que se hizo la denuncia y esta denuncia pues ha sido corroborado con todo lo que ha sido el recojo de información en un instrumento de valoración de riesgo, ¿no? Lo que hace luego de todo este acopio digámoslo así, de declaración de parte, el juzgado es remitirlo en original a la Fiscalía Penal. Y esa es la segunda finalidad de lo que es esta intervención. La primera finalidad inmediata, dijimos, ¿cuál era? El cese de la violencia. O sea, buscamos a toda costa que esta víctima no vuelva a ser víctima. Pero otra finalidad que tiene esta ley es la sanción al sujeto agresor. Y es la sanción penal, porque estamos frente a hoy en día, un delito de violencia familiar. Entonces, lo que se hace es el original, ¿no? Lo original, lo que es la evaluación de riesgo, ¿no? O lo que pudo haber sido actuado, o sea, en otras palabras, lo que es el informe social, todo ello se remite a la Fiscalía Penal. Para el inicio, pues, de otra etapa, que es la investigación penal, para ver en qué medida lo denunciado se constituye en el tipo de violencia familiar. Ahora, puede ser que en realidad, pues, no proceda que derivarlo a la Fiscalía Penal, sino también podrá ser al juzgado de paz letrado o al que a sus veces, cuando en realidad nos queda claro que estamos frente a faltas, ¿no? Hay que ver, dependerá si lo remite a la Fiscalía Penal o si lo remite al juzgado de paz letrado, y esto tiene que ver mucho con qué, con que si hayan suficientes indicios que nos lleven a determinar si estamos frente a finalmente a un delito o a una falta. Y esto es, lo que sí hace el juzgado es quedarse con copias certificadas, ¿no? Para formar un cuaderno sobre las medidas de protección. O sea, eso es fundamental, porque no es que remitiéndolo esto a la Fiscalía Penal o al juzgado de paz, ya el juez de familia se desentiende, no, cuidado. Acá el juzgado de familia debe continuar en lo que es la supervisión del seguimiento de la medida de protección. Entonces, vemos ahí que hay como también es parte de las características de este proceso, que hay dos vías. Una vía de familia, en el juzgado de familia, para adopción de medidas de protección, para su seguimiento, para su evaluación continua, y otra vía es la penal. El juzgado de familia se queda en el cumplimiento de esta función de la evaluación de la medida de protección. Eso es muy importante. Y esto se hace para garantizar el efecto de la medida de protección, porque de nada le valdría haber aplicado una medida de protección y crearle un mero formalismo sin que ésta tenga los efectos deseados de lograr el cese de la violencia. O sea, tenemos que entender que las medidas de protección y las medidas cautelares es una estrategia legal para el cese de la violencia. Y es crucial que el juzgado de familia pues haga sus funciones en ese aspecto. Por eso tiene que ver directamente con la variabilidad de la medida de protección, ¿no? Y acá pues está dicho que las medidas de protección entonces pueden ser sustituidas, ampliadas o dejadas sin efecto. ¿Por quién? Por el juzgado de familia. O sea, no debemos olvidar nunca que siempre será el juzgado de familia el que se haga cargo de las medidas de protección.
Miren, cuando de los informes periódicos que remitan las entidades encargadas de su ejecución advierta la variación de la situación de riesgo de la víctima o a solicitud de esta última. En tales casos, el juzgado de familia cita a las partes a una audiencia, ¿no? Ojo, no es que justamente a solicitud de la víctima deje usted sin efecto la medida de protección, el juzgado va a acceder a ello. El juzgado tiene que valorar si verdaderamente la víctima ha dejado de estar en situación de riesgo. Y eso lo va a hacer en una audiencia. Hay distintas situaciones que pueden favorecer a que la víctima termine retractándose de lo dicho o que anhele que la medida de protección quede sin efecto. Pero acá no se trata en realidad de una valoración subjetiva de esta que, como les digo, puede tener lugar por distintos factores, ¿no? Y puede ir en contra de ella misma. Por ello es importante que esto se vea de manera objetiva en una audiencia. Y esto, como les digo, o sea, esto es parte de la estrategia. O sea, es parte de la estrategia. El juzgado de familia se queda a cargo de las medidas de protección para justamente proceder a sustituirlas, ampliarlas o dejarlas sin efecto. Y también, miren ustedes, cuando el juzgado de familia toma conocimiento de la sentencia o del archivo de la denuncia previa audiencia, ¿no? Claro, ahí es una cuestión también importante. Estamos frente a dos procesos autónomos. Cada uno sigue su curso y su vía, habíamos dicho. Una que tiene que ver fundamentalmente con brindar protección a la víctima y la otra que tiene que ver con sancionar penalmente al agresor. Ambas siguen su curso, ¿de acuerdo? Como estamos viendo, con respecto a las medidas de protección, es ese juzgado de familia que tiene que lograr su revisión continua. Pero podrá darse ciertas situaciones en las cuales se solicite al juez de familia que revise la medida de protección porque en el ámbito penal se archivó la denuncia o porque de repente pues se dio un tema de un sobreseimiento también, ¿no? O de repente la sentencia lo absolvió, ¿no? Entonces todo eso quiere ponerse a conocimiento del juzgado de familia para decirle, señor juez, puedo demostrarle que no tienen asidero legal que continúen vigentes las medidas de protección, porque en el ámbito penal se ha logrado demostrar que yo soy inocente, ¿no? Entonces ahí es una cosa muy delicada, es un tema muy delicado porque sabemos bien que en realidad la vía penal tiene sus propios principios, como el indubio pro reo. Entonces, podría ser que se archive, podría ser que sea absuelto, ¿no?, el supuesto agresor, pero eso no es determinante para que se dejen sin efecto las medidas de protección. De allí que sea siempre importante la audiencia. La audiencia para que el juez pueda valorar, el juez de familia, por qué motivo fuera absuelto o por qué motivo se procedió al archivo. Esto tiene que conocerse por el juzgado de familia para que se tome la mejor decisión con respecto a la vigencia o subsistencia de las medidas de protección. Y es que estamos hablando en realidad, al hacer referencia pues a este juez de familia, de un juez de familia con ciertas particularidades, a un juez de familia verdaderamente involucrado en el caso, ¿no? Y tenemos pues entonces a un juez de familia que debe actuar sin dilación por razones procedimentales o formales. En realidad, un principio aquí es el informalismo, ¿no? El informalismo es un principio. O sea, no podemos ceñirnos a formalidades para obstruir lo que es pues todas las diligencias que tengan que tener lugar para la adopción y aplicación de las medidas de protección.
Otra cuestión importante de este juez es que es un juez que no solamente valora, pues, en realidad, lo dicho en la tabla de valoración de riesgo, no solamente valora finalmente el resultado de la misma, sino es que es capaz de proyectarse en los riesgos futuros que esto puede tener si no hay una intervención inmediata, célere, si no hay una debida diligencia. Y luego también tenemos a un juez que resulta imparcial, pero no neutral. No es posible que sea neutral. Será imparcial, pero no es neutral, porque su actuación va a estar dirigida en brindar protección a la víctima. O sea, esa va a ser su prioridad. Y en la medida que esa es su priorización de la actuación, de su actuación judicial, no es posible que sea, pues, neutral. No puede ser que asume esa neutralidad. Siempre va a estar a favor de brindarle mayor protección o cuidado a esta presunta víctima. Y por lo tanto, pues corresponderá que haga un juicio de razonabilidad, ¿no? De acuerdo con las circunstancias que conoce del caso, ¿no? Para poder, pues, emitir las medidas que mejor garanticen la vida, la salud y la dignidad de las víctimas. Es un juez especializado, es un juez que conoce qué cosa implica, eh, pues, la violencia, y que la violencia tiene un ciclo, y un ciclo que tiene que ver con un primer momento en donde hay acumulación de tensión, un momento en donde ya explota justamente el conflicto, ¿no? Y un momento que hay una luna de miel. Claro, sabemos nosotros este carácter cíclico, ese carácter cíclico de la violencia, ¿no? La violencia va en escalonada, decíamos, ¿no? Cada vez más tiene lugar pues una afectación o un riesgo de afectación a la víctima. Y esto lo tiene que conocer el juez. O sea, el juez tiene que conocer en qué momento está del ciclo de violencia. Y tiene que entonces también considerar el enfoque de género para favorecer pues, a equilibrar en algo la desigualdad existente con respecto a la víctima en términos de poder. O sea, que hay un poder de un sujeto agresor, hay una sumisión de una víctima y que ha favorecido a esta violencia, y acá el juez tiene que actuar equilibrando ese poder. Y la forma que tiene de equilibrar el poder es a través de la protección a la víctima. Y bueno, también se tiene en claro, entonces, en esta actuación del juez, el juez no puede esperar un requerimiento de parte. El juez tiene que actuar de oficio, conforme a lo que vaya tomando conocimiento, conforme a lo que vaya, si es que, por ejemplo, le fueron solicitadas unas determinadas medidas de protección, el juez no tiene por qué ceñirse a ello, y eso tiene que ver con el principio de congruencia, ¿no? No tiene por qué, pues, actuar conforme a lo solicitado. Él tiene la capacidad para ampliar con amplitud y de oficio para determinar lo que sea más conveniente para la víctima. Y a su vez también, o sea, tiene el juez amplias facultades, por lo que hemos visto, para variar su estrategia de medidas de protección. Variarla, puede ampliar, puede cambiar las medidas de protección. El juez no está constreñido a determinadas medidas de protección. La ley nos alude efectivamente a medidas de protección, pero no es un listado taxativo. Esto el juez puede valorar y considerar otras que vea pertinentes. Muy bien, un tema también importante es el tema de la apelación de las medidas de protección. Hemos dicho que, pues, al momento de dictarse estas por el juzgado de familia, no rige el principio contradictorio, o sea, no es necesario una audiencia, no lo es, ¿no? Porque estamos hablando de una respuesta célere del juzgado para resguardar a la víctima. Y habíamos dicho, pues, que efectivamente ahí hay una afectación al principio contradictorio, ¿no? Hay una afectación, no hay forma de oír al agresor, porque se puede prescindir, hemos dicho, de estas audiencias. Pero, ¿cuándo corresponderá entonces que éste ejerza de plano su defensa? Apelando la medida de protección. Entonces, puede apelar la medida de protección, ¿no? Y bueno, obviamente las medidas cautelares, porque las medidas cautelares son parte de la estrategia, y estamos acá planteando lo que dice la ley,
que puede ser apelada en audiencia o dentro de los 3 días que le fuera notificada, ¿no? Porque sabemos que puede haber audiencia, sí, ya dijimos en qué supuesto, ¿no? Sabemos que se prescinde cuando es una situación de gravedad, porque ha arrojado la valoración de riesgo esta condición. Pero si hubiera tenido lugar una audiencia, ahí podrá apelar. Si no, estamos viendo en el término de 3 días desde que le notificaran la vigencia de estas medidas de protección. La apelación, por lo que dice la ley, se concede sin plazo suspensivo, ¿no? Y dentro de 3 días contados de su presentación. Concedida la apelación, esta sube a la sala de familia. Y acá estamos explícitamente lo que dice la ley. Aquí la sala de familia tiene que resolver en un plazo de ley bajo responsabilidad funcional. ¿Bien? Y aquí y va a resolver, ¿no? Dependiendo. Si estamos frente a un riesgo leve o moderado, lo podrá hacer pues en el término no mayor de 3 días. Si estamos frente a un riesgo grave, en un plazo no mayor de 1 día. La sala de familia, también sabemos, todo esto está indicado por ley los plazos, y es muy importante el tema de plazos, porque esto tiene que ver con diligencia, debida diligencia, actuación pronta, célere, en resguardo de la víctima. La sala de familia remite entonces a la Fiscalía Superior para que ésta emita su dictamen en un plazo no mayor de 5 días. Y luego, la sala de familia, contando ya con este dictamen, señala fecha para la vista de la causa, que debe realizarse en un plazo no mayor a 3 días de recibido el cuaderno. Muy bien, a ver, hago aquí un paréntesis, están levantando la mano. Buenas tardes, adelante. Juan Orlando. ¿Sí? Adelante, ¿está levantando la mano? Bueno, en todo caso, dejamos entonces, si tiene dificultades para aprender su micro, las preguntas para el final. Con todo gusto, vamos a darnos un espacio para responder preguntas. Otra cuestión también interesante es que no se impugnan los medios probatorios dentro de lo que es, o sea, no cabe la impugnación de medios probatorios en la intervención del juzgado de familia, ¿no? En principio, porque estamos partiendo de que acá solamente estamos frente a indicios, ¿no? Son indicios lo que se está dando por la prontitud, ¿no? De acopio de información, ¿no? Y además en el entendido que finalmente los jueces no dictan sentencias, ¿no? Los jueces no tienen esta facultad de familia de dictar sentencias. Lo máximo son sus resoluciones que determinan finalmente una medida de protección cautelares. Otra cuestión también, lo importante es que en realidad todo lo que pueda acopiarse de medios probatorios tiene que ser pertinente para poder demostrar pues el nivel de afectación que ha tenido el sujeto agresor con respecto a su víctima. Pasamos a otro momento, el tema de la investigación del delito. Bueno, aquí en la investigación del delito corresponde hacerlo pues a la Fiscalía Penal, estamos hablando ya de proceso penal, según lo señalado por el Código Procesal Penal vigente, ¿no? Se realizan todas las actuaciones, audiencias, todo lo que fue requerido para la investigación de los hechos, puede requerir, es muy interesante, o sea, en el momento que ya el fiscal penal justamente asume la competencia del caso, puede requerir información del juzgado de familia para ver cómo se vienen cumpliendo las medidas de protección o si el sujeto agresor persiste en el incumplimiento de las medidas de protección. Y se entiende que la Fiscalía Penal siempre tendrá que priorizar aquellas que tengan un riesgo más severo. También la Fiscalía Penal procederá que solicite información a la Policía Nacional y al Poder Judicial sobre antecedentes que pudiera tener de violencia la persona denunciada, cuando estos obviamente no se encuentren en el expediente. Entonces,
nos encontramos nosotros frente a un proceso por faltas, o sea, es uno de los supuestos, ¿no es cierto? Es uno de los supuestos que pueden tener lugar, y este proceso por faltas es cuando no se constituye el delito, cuando propiamente, pues, no ha dado, no ha tenido lugar aquí lo que es el término de descanso médico, ¿no? Que es requerido, ¿no? En términos de afectación a la víctima para que se constituya un delito, se constituye una falta. Y de allí, pues, lo que se entiende es que el juez de paz letrado o el juez de paz realiza todas las actuaciones e investigaciones que fueran requeridas y también puede requerir, pues, información al juzgado de familia, ¿no? Lo mismo que justamente estaba dicho con respecto al fiscal penal, para que este juzgado de familia remita información sobre el cumplimiento de las medidas de protección y también podrá requerir información a la policía y al Poder Judicial sobre los antecedentes. Es exactamente lo mismo que corresponde a lo que es la Fiscalía Penal en la atribución de sus funciones. Muy bien, acá estamos nosotros ahora frente al tema de la fragancia. La normativa nos indica en el artículo 25 del TUO el caso de fragante delito, ¿no? En los cuales pues hay actos de violencia contra la mujer u otros integrantes del grupo familiar. Dice pues que la policía tiene el deber funcional de proceder de manera inmediata a la detención de la persona agresora y también está autorizada al allanamiento del domicilio o propiamente del lugar donde proceden los hechos, ¿no? Y también refiere a la posibilidad de intervenir en base a un arresto ciudadano que está contemplado por ley. Lo que sí tiene que hacer de manera inmediata ahí la policía es ponerlo en conocimiento la Fiscalía Penal para que se continúe con la investigación y a su vez al juzgado de familia para que proceda a las medidas de protección u otras requeridas que podrían ser las medidas cautelares. Entonces acá estamos viendo nosotros justamente cómo está establecido explícitamente la facultad de la policía, que es en realidad un rol que le corresponde por ley, de intervenir en casos de fragancia, sea esta en el propio domicilio o lugar donde se perpetra la violencia, o sea propiamente después de un arresto ciudadano. ¿Cómo distingue la ley lo que es casos de riesgo severo? Aquí, en casos de riesgo severo, o sea, acá lo que la Fiscalía tiene un deber adicional de brindar protección a la víctima. O sea, tiene que actuar de manera inmediata. De alguna manera su actuación tiene que ver con el hecho al conocer de un caso, ya que justamente va a ponerlo en conocimiento, obviamente en el término de 24 horas al juzgado de familia para que se adopten las medidas de protección, pero en realidad acá hay una responsabilidad funcional importante cuando conociendo el caso infraganti, denota por lo que es el levantamiento de información del instrumento de valoración de riesgo, que está en una situación de riesgo severo la víctima de volver a ser víctima. Y de esa manera, pues, lo que se indica es que tiene que pedir, pues, apoyo por parte del Ministerio Público, de la Oficina de Atención a Víctimas y Testigos, para que ésta pueda ayudarle a brindar una atención inmediata a la víctima. Dice también que al momento de formalizarse la denuncia o el inicio de la investigación preparatoria, la Fiscalía Penal solicita al juzgado penal que emita las medidas de protección. Miren qué importante. Es que justamente tiene que ver con un tema de actuación inmediata. O sea, acá estamos siempre todo lo que refiere a casos de riesgo severo, es una situación grave del nivel de vulnerabilidad de la víctima. Entonces, acá hay una estrategia claramente establecida en que tiene que ya al poner de conocimiento al juzgado penal, decirle al juzgado penal, ¿no? Poner en conocimiento, perdón, a la fiscal, poner en conocimiento, al poner conocimiento al juzgado penal, a la fiscalía, solicitar a esta que dicte las medidas de protección. Y es importante que en realidad
ya, ok, el juzgado de penal dicta la medida de protección. ¿Qué significa? ¿Que esta hará seguimiento a la medida de protección? No, no, siempre será el juzgado de familia. Esta es una situación excepcional de fragancia, que ha permitido de que de manera inmediata, pues, tenga conocimiento el fiscal penal, que este de manera inmediata lo ponga en conocimiento del juzgado penal. El juzgado penal tiene ahí toda la autoridad para dictar la medida de protección, pero el juzgado penal tiene que poner en conocimiento del juzgado de familia. Acá se dice, en un plazo no mayor de 24 horas, remite copias certificadas al juzgado de familia, a fin que las ratifique, las amplíe o varíe según corresponda. Y es allí justamente cuando el juzgado de familia entonces se atribuye esta competencia para hacer el seguimiento respectivo al cumplimiento de la medida de protección. En lo que es la actuación de los operadores de justicia, que ha sido explícitamente indicado en el artículo 27 del TUO, dice, en la actuación de los operadores de justicia, originada por hechos que constituyen actos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, ese es explícito el tema de la doble victimización de las personas agraviadas por justamente esta revictimación por declaraciones reiteradas y de contenido humillante, dice la ley. Acá estamos hablando del tema de la revictimación, que ha sido contemplado también en la normativa de la especialidad. Por ello se exige a los operadores del sistema de justicia seguir pautas concretas de actuación que eviten procedimientos discriminatorios hacia las personas involucradas en situación de víctima. Esto implica no emitir juicios de valor, ni realizar referencias innecesarias a la vida íntima, conducta, apariencia, relaciones, entre otros aspectos. Se deben evitar en todo momento la aplicación de criterios basados en estereotipos que generen discriminación. Qué importante. Operadores de justicia, estamos hablando a todos los niveles, estamos hablando de la policía, los fiscales, los jueces, ¿de acuerdo? Estamos hablando de los operadores de justicia que están interviniendo en este caso. Y acá esta norma es una norma que en realidad busca poner atención en cosas que en la realidad han ido pasando. En primer lugar, el tema de la ampliamente conocida revictimización a las víctimas. Las víctimas no solamente han sido víctimas por el hecho ilícito cometido, sino que también pueden ser víctimas del propio sistema. Cuando el sistema no es capaz de responder, pues, a los requerimientos de la víctima, no solamente en términos de protección, sino también de respeto a su dignidad y también de lo que es el respeto a su intimidad. Por ello es que, ¿no?, se alude a que se eviten pronunciamientos discriminatorios, ¿no? Se alude a no emitir juicios de valor, ni a realizar referencias innecesarias a la vida íntima, a la conducta, apariencia, relaciones, entre otros aspectos. Se debe evitar en todo momento, repito, la aplicación de criterios basados en estereotipos que generen discriminación. Y me van a permitir ustedes que, dada la relevancia del tema, me detengan en lo que es estereotipos. Y acá estamos hablando en realidad de una temática que es transversal a esta ley, y sobre todo cuando hablamos de la mujer. Ahora vamos a detenernos un momento en el tema de violencia en agravio de la mujer. Y vamos a aludir entonces a lo que son estereotipos de género. ¿Qué cosas son los estereotipos de género? Podemos definirlos en términos generales como es una visión o idea preconcebida, generalizada, de atributos o características que los integrantes de un grupo particular poseen o deberían llevar a la práctica. Estas ideas preconcebidas y generalizadas tienen un componente claramente discriminatorio, al ignorar las características individuales y presumir que otras son mandatorias para las personas que pertenecen a determinado grupo. Es en realidad, si lo quisiéramos decir de otra manera, son como representaciones sociales que tiene un colectivo, ¿no? Es de cómo debiera ser el proceder, ¿no?, de la mujer, ¿no?,
y cómo de alguna manera, cuando ésta trastoca este proceder o esta expectativa social, pues es merecedora de repente de violencia. Lamentablemente es eso cierto. O sea, está justamente escrito, ¿no?, por literatura de la especialidad, que uno de los componentes para generar violencia de género son los estereotipos de género todavía vigentes en nuestra sociedad. Y yo me voy a permitir, en base a estudios justamente al respecto, detenerme en esos estereotipos. ¿No? Los estereotipos son todas aquellas características, hemos dicho, actitudes y roles que estructuralmente en una sociedad son atribuidas a las personas en razón de alguna de las condiciones enumeradas como categorías sospechosas. Es posible asociar la subordinación de la mujer a prácticas basadas en estereotipos de género, socialmente dominantes y socialmente persistentes. Es que es un tema cultural que nos está costando mucho desarraigar. Lo cultural es lo que cuesta más desarraigar en una sociedad. Condiciones que se agravan cuando los estereotipos se reflejan implícita o explícitamente en políticas, prácticas, cuando justamente los operadores de justicia las reproducen o propiamente las tienen vigentes todavía en su actuar. Y particularmente en lo que vendría a ser su razonamiento o en su lenguaje al momento de interactuar con la víctima. Y eso lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, dice la Corte que la creación y el uso de estereotipos se convierte en una de las causas y consecuencias de la violencia de género en contra de la mujer. Vamos a detenernos entonces en un tema muy interesante. Miren ustedes, por ejemplo, vamos a poner algunas cuestiones que son sido parte de estudios por la Universidad Católica en el año 2019. Parte del estudio dice, cuando una mujer denuncia en la comisaría ser hostigada sexualmente por su expareja y el policía, al considerarla poco atractiva, cuestiona su credibilidad y no actúa con la debida diligencia al procesar la denuncia, ¿qué estereotipo de género estaría rigiendo? Que las mujeres tienen que ser consideradas atractivas para que se les crea que han sido víctimas de hostigamiento sexual. Otra situación. Un hombre considera correcto forzar a su pareja a tener relaciones sexuales, pese a la negativa de ésta y a que expresa su incomodidad. Estereotipo de género. Las mujeres deben estar disponibles sexualmente para sus parejas. Las mujeres que están casadas o en una relación de pareja no pueden ser violentadas sexualmente por sus parejas. En realidad nosotros hemos tardado hasta el Código Penal de 1991 para recién aludir a que una cónyuge pueda ser víctima de violación en una relación matrimonial, ¿no? Una mujer joven acude a la comisaría a denunciar haber sido víctima de un acto de violación sexual por parte de un conocido, luego de que ambos se encontrasen ebrios al día anterior en una fiesta. La policía femenina encargada de recibir la denuncia considera que la forma de vestir de la mujer y los datos sobre su vida social y nocturna ponen en cuestionamiento su credibilidad. Estereotipo de género. Las mujeres que tienen una vida social activa, consumen alcohol o se visten de manera catalogada como provocativa, no pueden ser víctimas de actos de violencia o violación sexual, porque se las considera disponibles para todo acto sexual, ¿no? Entonces vemos cómo los estereotipos de género van impactando en lo que es no solamente, digámoslo, la apreciación social, ¿no?, de estos hechos, sino también en lo que son los actores, ¿no?, los distintos operadores en el sistema de justicia. Y ahora vamos a ver otro enfoque. Todo esto muy interesante como están viendo. Dice, un estereotipo, la mujer es posesión del varón, que es, ha sido, quiere ser su pareja romántica. ¿Cómo esto se reflejaría en el de repente, en el testimonio del agresor o en lo que es la investigación que se hace en relación al tema? En que cuando han habido algunos hechos que terminan teniendo relevancia para poder catalogar que ha habido una violencia basada en género. Cuando la mujer termina la relación romántica,
cuando la mujer no quiere iniciar una relación romántica nueva o no quiere retomar la relación romántica anterior, cuando la mujer abandona el hogar común, cuando la mujer es presunta o efectivamente infiel, cuando la mujer se interrelaciona con diversos hombres y o tiene una vida social activa, cuando la mujer inicia una vida de relación romántica, cuando la mujer emplea anticonceptivos y el varón piensa que ella busca controlar su reproducción para ejercer su sexualidad con otros hombres, cuando la mujer no deja que el hombre controle sus redes sociales, teléfono celular y otros mecanismos de interacción. Entonces, ahí vemos justamente en claro, ¿no? Son estereotipos, estereotipos que tienen que ver con el tema de género, ¿no? ¿Cuáles son las manifestaciones de estos estereotipos? Lo que estamos conversando. O de repente otro estereotipo, la mujer se encarga prioritariamente de las labores del hogar y del cuidado de los hijos, se mantiene en el ámbito doméstico. ¿Cómo se atenta contra este estereotipo y cómo podría el hombre alegar que en realidad una aparente justificación por la violencia cometida o de repente el operador de justicia considerarlo? Cuando la mujer gana más dinero que el varón, cuando la mujer no desea tener hijos, cuando la mujer no prioriza el cuidado de los hijos, la preparación de la comida, el lavado y o planchado de la ropa del varón u otras labores domésticas, cuando la mujer ejerció un cargo o poder económico, político, social, cuando la mujer es feminista, activista por los derechos de las mujeres o cuestionadora del statu quo. Miren, a mí me parece tan interesante este tema. Yo les comento que cuando recién pues hablábamos de esta temática de la ley de protección frente a la violencia familiar. Y había pues, ustedes recordarán, en el año 96 vigente, quienes más o menos son mis contemporáneos, eh, pues, ustedes recordarán que había una disposición en la cual al fiscal se le autorizaba a realizar una conciliación sobre los hechos que habían originado la violencia. Entonces, yo recuerdo haber ido en ese año a una capacitación que me invitaron y al momento de darla, yo les pregunté a los fiscales cómo era que ellos finalmente hacían regir esta norma. Y ellos me indicaban que efectivamente realizaban conciliaciones. Ah, le dije, qué interesante. Y la ley dice que ustedes concilian sobre lo que originó la violencia. Sí, me respondían afirmativamente. Y yo indagando más, escuchaba que ellos me contaban que ellos, por ejemplo, en Huancayo fue esto, recuerdo claramente la ciudad, me decían, bueno, lo que sucede es que cuando yo llego a la casa no encuentro a mi mujer. O sucede que cuando yo llego a la casa no está la comida lista. Entonces, ¿y ustedes qué hacen? ¿Cómo concilian? Entonces, ellos decían, bueno, vamos, ¿qué fue lo que originó la violencia? Fueron esos hechos. Y como esos hechos ocasionaron la violencia, levantamos un acta de conciliación en la cual la mujer se compromete a estar en la casa cuando llegue el marido y la mujer se compromete a tener la comida lista cuando éste llega. Entonces, uno se quedaba, ¿no? Así, eh, noqueado, ¿no? Porque en realidad yo decía, pero ¿acaso están solucionando la violencia? Este hombre violento no le van a faltar motivos para seguir siéndolo. O sea, eso no era una forma de solucionar, además de que obviamente atentaba contra la dignidad de la mujer, ¿no? Sometiéndola pues a labores domésticas o sometiéndola a una visión como de propiedad del varón, o sea, tenía que estar necesariamente cuando él llegara. Y esto está entonces, como ustedes pueden ver, esto responde a un estereotipo de los propios operadores de justicia. O sea, ¿por qué? Porque si nos damos cuenta, o sea, cada uno de nosotros ha tenido su propia experiencia en su dinámica familiar, primero, de socialización, en donde pudo haber aprendido lo que significan roles de los hombres, roles de las mujeres, y esto lo termina reproduciendo no solamente en su vida privada, sino lo termina reproduciendo también en su actuar profesional, que en este caso son órganos o son operadores de justicia, y lo terminan reflejando, ¿no? Entonces, por eso es importante poder sacar a la luz estos estereotipos, ¿no? O de repente acá también la mujer funge como objeto para el placer sexual del varón, cuando la mujer no desea tener relaciones sexuales o contacto sexual, cuando la mujer responde el rechazo a un acto de acoso o hostigamiento sexual, cuando la mujer que es amante incumple con mantener la relación oculta.
¿no? Y esto en realidad también es un tema que lo hemos tenido hasta hace poco, este tema de la obligación de la mujer, que lo teníamos antes del Código Penal de 91, teníamos, como lo teníamos en el Código Civil, cuando hablábamos en doctrina del débito sexual. Cuando las personas contraían matrimonio, tenían el deber de tener relaciones sexuales. El débito sexual era parte de, ¿no? Y bueno, en realidad, actualmente se interpreta el débito sexual cuando, de otra manera, ¿no? Se dice cuando finalmente una persona se niega injustificadamente a tener relaciones sexuales dentro del matrimonio, puede ser causal de divorcio, ¿no? O sea, son cuestiones que en realidad nos llevan a revisarlas, a cuestionarlas y darnos cuenta que no estamos lejos de todo lo que dice aquí, ¿no? Otro estereotipo es la mujer debe ser recatada respecto de su sexualidad, ¿no? ¿Cómo se rompe este estereotipo cuando la mujer ejerce labores en las que expresa su sexualidad, tales como labores de stripper, prostitutas, bailarinas, en locales nocturnos, acompañantes, entre otros? La mujer se viste de una forma considerada como no recatada, ¿no? La mujer debe ser femenina cuando la mujer es considerada machona, lesbiana, bisexual, transgénero o expresa una orientación sexual o identidad de género alternativa. Son todos los motivos por los cuales puede ser víctima de violencia. La mujer debe ser sumisa. La mujer cuestiona al varón. La mujer ha discutido con el varón o lo ha agredido. La mujer ha corregido o ridiculizado al varón frente a otras personas. La mujer ha denunciado o demandado al varón o ha mencionado que lo va a realizar. Qué tema importante esto, ¿no? O sea, el tema de que, por eso decíamos, ¿no? Cómo es que el hecho, la denuncia ocasiona mayor vulnerabilidad para la mujer. La mujer ha tratado de defender a otra mujer de una situación de acoso o abuso o violencia. O la mujer ha decidido hacerse un aborto o tener un hijo de forma contraria a la opinión del varón, ¿no? Bueno, en realidad, este hecho de tener un hijo o un aborto, ¿no? Justamente en una relación de cónyuges, es una causal de divorcio. Bueno, claro, aquí hay decisiones que hay que tomarse en conjunto, eso sí es verdad, ¿no? Pero no es un motivo por el cual, ¿no?, se justificaría violencia en su agravio, ¿no? Em, la mujer funge como objeto para el placer del varón, sexual o de otro tipo. El hombre decide cometer violencia sexual contra la mujer o violarla, y como consecuencia de ese acto mata a la mujer o la mujer muere por su responsabilidad. Se capta a mujeres para una trata sexual de personas u otra situación similar de cosificación sexual forzada y mueren en virtud de esa situación. Yo recuerdo justamente casos en que, bueno, tuve conocimiento de un caso que justamente lo conocí en Ayacucho, ¿no? Acá lo vi también un caso similar en una resolución de la Suprema, y esto pues se está dando lamentablemente en fiestas organizadas por jovencitos, ¿no? Yo conocí el caso en Ayacucho de un adolescente que sus padres iban a trabajar al campo, ¿no? Y al momento de ir a trabajar al campo, este tenía la casa a su disposición. Y al tener la casa a su disposición, lo que hacía pues era hacer sus fiestas. Y sus fiestas pues, ¿no?, eran fiestas donde se consumía alcohol, drogas, ¿no? Y lo que sucede es que lamentablemente en esta fiesta un par de adolescentes tienen relaciones sexuales, un par de enamorados, pero el enamorado lo que promueve, favorece, es que no solamente se dé la relación sexual con él, sino que sus amigos tengan relaciones sexuales con su enamorada. Y entonces esta adolescente termina siendo víctima de agresión sexual múltiple, ¿no? Esta situación, pues, origina que se desgarre, ¿no? Y que la chica comience a sangrar y estos chicos no sepan qué hacer. ¿Por qué? Porque si la llevaban al hospital, pues esta situación iba a salir a la luz de lo que ellos habían cometido. Y al no hacer nada, la chica fallece al día siguiente.
Y esto pues, o sea, en realidad no es un solo hecho, o sea, yo he visto cómo esto se ha repetido, bueno, en este caso, en otro caso que vi en, en casación en la Suprema, no fue un caso que tuvo un final tan lamentable, ¿no? Sino que fue un caso en el cual también era una cuestión de análisis de género, en realidad lo que se había venido dando ahí, porque era la situación en la que una adolescente iba a una invitación de una fiesta, sabía el adolescente que solamente habían varones en esa casa, pero ella ingresó para compartir con ellos, ¿no? Para finalmente, pues, tener ahí una reunión, porque estaba interesada en uno de los chicos que estaba ahí. Lamentablemente, esto también llevó a que hubiera ahí un tema de violación múltiple a esta chica, ¿no? Y esto pues llegó, como les digo, hasta la Suprema, en justamente este caso, ¿no? De adolescentes infractores, ¿no? Y una de las cuestiones que en realidad salió o se ventiló en la apreciación de los operadores, ¿no? de justicia fue el cuestionamiento de cómo ésta se había, pues, de alguna manera favorecido al hecho por haber entrado al domicilio de estos adolescentes, ¿no? que habían puros hombres, ¿no? Pero bueno, finalmente esto fue descargado. Hay otra cuestión también importante, es que en este caso hubieron preguntas con respecto a a finalmente lo que había, si había tenido ella relaciones sexuales de manera anterior, sí, o sea, un poco entrando en su intimidad, en su vida sexual previa, ¿no? Todo esto en realidad para cuestionarlo, ¿no? Pero que tiene que ver ¿con qué? Con estereotipos de género, ¿no? Luego que la mujer es posesión y mantiene la honra del grupo al que pertenece cuando se mata una mujer de una comunidad o familia para atacar a los hombres que pertenecen a ese grupo. Y finalmente, pues, la mujer funge como objeto para el placer del varón sexual, para el varón sexual o de otro tipo, cuando el hombre debe cometer violencia sexual contra la mujer o violarla y como consecuencia de ese acto mata a la mujer o la mujer muere por su responsabilidad. O cuando se capta a mujeres para una trata sexual de personas u otra similar, ¿no? Dándose la cosificación sexual forzada, ¿no? Bueno, he querido justamente detenerme en esto porque es un tema que toca a la ley, el tema de los estereotipos. Y en este caso, cuando hablamos de estereotipos, los estereotipos llevan muchas veces a que se dé esta situación de lo que planteaba textualmente la ley, ¿no? Cuando justamente se alude a ciertos lenguaje, ¿no? A un tema un tema de forma de relacionarse con la víctima, forma de justamente recurrir a mecanismos de indagación sobre cómo pasaron los hechos, haciendo juicios de valor, ¿no? Como decíamos, haciendo referencia a la vida íntima de la víctima, ¿no? Y finalmente refiriéndose a estereotipos. Todo eso hay que evitarlo a toda costa y eso está pues proscrito por la ley. Otro tema también importante, que es el artículo 28 del TUO, es la declaración de la víctima y entrevista única. Se dice cuando la víctima sea niña, adolescente o mujer, su declaración debe practicarse pues con la técnica de la entrevista única. Y hoy en día está planteada como una prueba anticipada, ¿no? También la declaración de la víctima mayor de edad puede realizarse bajo la misma técnica y dice que debe llevarse en un ambiente privado, cómodo y seguro. Eh, Dice que el juez podría sí, además, o sea, a pesar que tenemos esta declaración, pues que buscamos que sea una entrevista única para evitar la revictimación que estamos refiriendo, porque la entrevista única es para eso, para evitar la revictimación, para que solamente una vez la víctima declare los hechos, pero habrá posibilidades de que el juez está autorizado a esto, a practicar una diligencia amplia, de declaración ampliatoria de la víctima. Y esto en base, pues, a que ésta requiera complementar, pues, aclarar algunas cuestiones que han salido en la investigación de los hechos. Y ahí hablamos cuando justamente referimos a esta entrevista única. Estamos hablando de lo que ya habíamos mencionado, el tema de la victimología, es poner atención a la víctima de un delito, es justamente buscar no revictimizar, sino que el sistema no revictimice, sino que tenga en cuenta que la víctima ya fue una vez víctima y que pudiera volverlo a hacer por el hecho de repetir cómo sucedieron los hechos,
¿no? O por el hecho de pasar por un examen médico legista, que es otro tema también importante. La revictimación está pues planteada en el TUO con respecto a que se entiende como las acciones u omisiones inadecuadas que incrementan el daño sufrido por la víctima como consecuencia de su contacto con las entidades encargadas de la atención, protección, sanción y recuperación de la violencia. Y bueno, en realidad para esta entrevista única hay un mecanismo muy efectivo utilizado que es el de las cámaras GESEL, ¿no? Las cámaras Gesell, que sabemos justamente, lamentablemente hay pocas, no hay, y hay mucha demanda, hay muchos casos que y se da la situación de la espera de la utilización de la cámara Gesell, y esto repercute negativamente en la declaración de la víctima. Porque la víctima inconscientemente, más si ha sido víctima de violencia sexual, va a querer olvidar, borrar de su recuerdo lo que fueron los hechos. Entonces, no es lo mismo una declaración pronta en cámara Gesell que una declaración tardía. Eso va en contra de la investigación. Y estamos hablando pues entonces de una entrevista forense, la que tiene lugar pues en esta cámara Gesell, esta entrevista única, sigue toda una técnica psicológica de una entrevista semiestructurada, ¿no? Y lo que busca es lograr obtener una primera evaluación de la víctima y se busca que sea lo más integral y sistémica posible y que sea una evaluación psicológica. Por eso quien se hace cargo de la entrevista es un psicólogo. Y en realidad lo que busca es también tener en cuenta los requerimientos o demandas de lo que es el sistema, del sistema legal. Por eso es que están presentes pues, el abogado, el fiscal, el juez, como una prueba anticipada, orientando la entrevista al psicólogo. Y se busca a partir de esta presencia de estos operadores de justicia que orientan al psicólogo en la entrevista, que se recojan al máximo información de utilidad para que no vuelva a citarse en el proceso a la víctima. O sea, se busca que en lo posible sea una entrevista única. Ahora, la entrevista única es una diligencia de declaración testimonial y forma parte, por lo que estamos viendo entonces, de la investigación. Es importante saber que en realidad cuando se trata de niños o adolescentes, va a requerirse pues su conformidad, ¿no? Tiene que haber un consentimiento informado, ¿no? De pasar por la cámara Gesell. ¿Podría negarse un adolescente a pasar por cámara Gesell? Sí, pero eso tendrá que constar en el acta, ¿de acuerdo? Se levanta un acta y se hace constancia que no pasó por cámara Gesell. Ahora, en este consentimiento, si son muy pequeños, obviamente se requiere que el consentimiento sea dado por los padres. Se realiza, como estamos diciendo, en base a un protocolo que busca no revictimizar, y en lo posible, o sea, estamos apuntalando que sea así en una sola sesión y que dure como máximo 2 horas. Y esta sesión tiene en sí un carácter reservado. Las preguntas que tienen que formularse, y es parte de las características de esta entrevista única, son preguntas que no tienen un corte directivo ni de interrogatorio, sino que están finalmente orientadas a obtener una declaración imparcial que ayude a acceder a una aproximación de los hechos, a un conocimiento de cómo pasaron. Y esto en base a las indicaciones del juez y del fiscal. Lo importante también es que el psicólogo, al momento de interactuar, tiene que hacerlo en los términos menos técnicos posibles. Tiene que buscar un vocabulario apropiado para la persona que entrevista. Puede estar finalmente frente a una mujer indígena, podría ser. Puede estar frente a una persona analfabeta, también. Podría estar frente a un niño pequeño. Eso en realidad va a tener que ver mucho, porque el psicólogo tiene que orientar entonces su forma de expresarse para ser entendido. Cuando la víctima es menor de edad, y quien dirige esta entrevista, tiene que estar sí o sí presente para evitar la revictimación, es el fiscal de familia, ¿de acuerdo? Pero también el fiscal penal. Y cuando es mayor de edad, obviamente se entiende que basta con la presencia del fiscal penal. Todo se documenta en un acta
que es firmado por todos los sujetos que intervienen, ¿no? Ahora, ¿la entrevista se puede suspender? Esta entrevista única, claro que se puede suspender. Y se puede suspender cuando de repente la víctima comienza a divagar, cuando comienza a brindar información nada pertinente o muy alejada de lo que ha sido la pregunta. O sencillamente puede darse que la víctima tenga con respecto a ella lo que se llama el mutismo selectivo. O sea, es capaz de hablar de cualquier tema menos del tema de que fuera, de lo cual ella fuera víctima. O sea el mutismo, se queda muda. Cuando uno, va a tardar en comenzar a hablar, pero va a hablar de temas que no tienen nada que ver con los hechos. También puede darse que se suspenda porque la víctima entra en una crisis emocional. O puede darse, pues, que tenga, pues, dado el estrés que sufre, comienza a tener necesidades básicas, necesita ir a los servicios. O sea, eso también puede producirse, pues, una reacción muy natural. También puede darse que la víctima, si bien es cierto, inicialmente dio su consentimiento, pero dado que está recordando cosas que le hacen daño, prefiere decir, hasta acá, no quiero hablar más. Puede darse también eso. Y bueno, pues ya situaciones extraordinarias que, bueno, que ajenas a la víctima, que podía ser que comiencen a haber fallas en el suministro eléctrico o en el funcionamiento de los equipos audiovisuales. ¿Qué información tiene que recogerse en esta entrevista única? La información que se recoge es bastante pertinente, es útil. Fecha en que ocurrieron los hechos materia de la denuncia. Hora en que ocurrieron los hechos materia de la denuncia. Lugar donde se produjeron los hechos violentos. Descripción del lugar donde ocurrieron los hechos. Cómo sucedieron los hechos. Identificar al supuesto agresor. Descripción física del supuesto agresor. Establecer el vínculo con el supuesto agresor. Determinar la frecuencia e intensidad en que se dan los hechos. Precisar el tiempo de inicio del hecho violento, desde cuándo vienen sucediendo los hechos. Precisar la existencia de otras víctimas por parte del agresor e indagar recursos de afronte ante la situación de violencia en la víctima. Entonces, dense cuenta, o sea, en realidad es una entrevista que obviamente tiene información de mucha utilidad, ¿no? Para lo que es la investigación, porque estamos en esa etapa de investigación, pero que puede ser terriblemente victimizante si no se lleva de manera técnica y especializada. También indagar sobre las motivaciones para realizar la denuncia, los antecedentes de denuncias por hechos similares, expectativa frente a la denuncia, actitud frente al presunto agresor, sentimiento respecto a los hechos narrados, pensamiento respecto a los hechos narrados, si recibe o ha recibido atención médica o psicológica. Ustedes se dan cuenta entonces de lo importante que es que esta entrevista sea dada casi con un carácter de inmediatez a la denuncia. O sea, esa no hacerlo de esa manera es poner muy en riesgo la investigación y que esa información finalmente termine siendo tergiversada por lo que les decía, por ese mecanismo tan natural en las víctimas de, pues, buscar borrar de su memoria cómo sucedieron los hechos. Los actores, ¿no?, que participan finalmente son, estamos hablando ahí en lo que es la entrevista única, la persona víctima de la violencia, el fiscal penal de familia mixto, el juez penal de familia mixto, y qué importante porque es una prueba anticipada, los padres o responsables de la niña, niño adolescente, el abogado defensor o defensor público de la víctima y del investigado, la policía, según corresponda, el traductor o intérprete, cuando corresponda, y el psicólogo de la Unidad de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos, cuando corresponda, ¿no? Y estos tienen, pues, diversas funciones que han sido determinadas por ley. El psicólogo del Instituto de Medicina Legal y de Ciencias Forenses informa a la persona entrevistada respecto al procedimiento. Es él el que tiene que informar para lograr, pues, ¿qué cosa? El consentimiento de esta. Es también el psicólogo o psicóloga la que recaba la información, ¿no? En la entrevista, pues, hemos dicho toda esa información que hemos mencionado, y la que se encarga de adecuar las preguntas respecto, pues, a las características de la persona que entrevista. El del digitalizador, ¿no?, que es el que prepara la sala para la digitación ininterrumpida y textual de la entrevista,
La digitación se realiza evitando apreciaciones subjetivas, tiene que ser tal cual se dio. El digitador grabará en soporte informático, CD o DVD, y verificará con el fiscal o juez la calidad de la grabación de la entrevista. Cuando se requiere intérprete o traductor, se procede a realizar la transcripción de lo que aquellos señalan. Abogado defensor público de la víctima denunciado. Bueno, ahí justamente se requiere por tratarse de una prueba preconstituida. Ustedes entenderán, o sea, eso es fundamental, su presencia, el abogado. La unidad de protección a víctimas y testigos, ¿no? Del Ministerio Público. Suele intervenir en la etapa previa y posterior, sobre todo para brindar pues toda la contención, acompañamiento emocional que requiere la víctima. También favorecer a su participación procesal. Es importante que estos puedan, pues, esta unidad, mostrar cómo encontró la víctima, cómo la han ido tratando, apoyando, y también esta vigila de que no hay una revictimación. Justamente también aquí, acá hay un tema importante que yo he querido justamente exponerlo, que es el tema del género y lo que tiene que ver con la investigación. ¿No? O sea, estamos en una etapa de investigación, hay un acuerdo plenario. Yo solamente lo voy a decir de manera muy preliminar porque posiblemente lo vayan a ver ustedes después, pero lo que les tengo que decir es que este acuerdo plenario 1-2011 es en realidad un acuerdo plenario sin precedentes. Es un acuerdo plenario muy interesante. Lo pueden encontrar fácilmente en Internet. Y hay algunas cuestiones que en realidad se han desmitificado y que favorecen a lograr que, justamente la no revictimación. Una de ellas es que en realidad no es necesario demostrar resistencia de la víctima frente a lo que fue la agresión sexual. No es necesario, porque el contexto que puede haber sido en su propio entorno familiar favoreció a ello. O sea, no tenemos que demostrar que hubo resistencia para que podamos afirmar que hubo violencia. ¿De acuerdo? Después, también saber que las declaraciones que han podido darse en distintos momentos de la víctima, por ejemplo, en esta entrevista única, de repente da una declaración distinta a lo que en su momento dijo en la evaluación de riesgo. De repente, esta pues varía su declaración y ahí es muy importante tener en claro lo que nos plantea el acuerdo plenario, en que cuando las declaraciones tienen contenido exculpatorio, o sea, cuando buscan pues de alguna manera liberar de responsabilidad al sujeto agresor, no se han de valorar si es que han habido declaraciones inculpatorias, o sea, que han atribuido responsabilidad. Frente a una declaración que atribuye y una que busca liberar de responsabilidad, pues se ha de priorizar aquella que atribuye responsabilidad. ¿Por qué? Porque la víctima pasa por distintos momentos, por la víctima tiene distintos niveles de presión en su dinámica familiar, porque estamos hablando de violencia familiar, y si el agresor procede de la propia dinámica familiar, va a tener una situación de estrés, de presión muy grande en su propia dinámica. Entonces, por eso es que mayormente en estos casos se da mucho la retractación, o sea, se desdice de lo que inicialmente denunció. Otra cuestión también importante es lo que tiene que ver con el tema de la uniformidad y firmeza del testimonio inculpatorio. Tiene que ver con el hecho de la contraposición de sentimientos en la víctima. La víctima ama y odia a su agresor. O sea, es una cosa que tenemos que tener muy clara. Y va a tener sentimientos de culpa, ¿no? Frente a lo que dijo, declaró en un momento determinado. Otra cuestión también fundamental es que no hay que valorar para nada, no hay que valorar lo que es el comportamiento sexual previo de la víctima. Es una cuestión que no interesa, es totalmente irrelevante jurídicamente. Y esto queda expreso en este acuerdo plenario. Y que también el consentimiento de la víctima de ningún modo puede inferirse. La víctima de ninguna palabra, ¿no? de ninguna conducta o del silencio o de la falta de resistencia de la víctima. No puede inferirse el consentimiento. Y otra cosa también muy importante es el principio de pertinencia al momento del acopio de las pruebas. Y el examen médico legista, pues hemos visto que se ha desmitificado.
ya no es requerido en todos los casos el examen médico legista. ¿Por qué? Porque el examen médico legista era pues revictimizante. Muchas víctimas han alegado que para ellos pasar por un examen médico legista era tener una nueva violación, ¿no? Por todo lo que esto puede implicar psicológicamente. Entonces, solamente se recurrirá o será exigible cuando haya lesiones paragenitales, ¿no? Que tengan que mostrarse y que se sepa que evidencian la resistencia. Pero en realidad, no necesariamente esto se da así. No necesariamente hay lesiones en lo que refiere a violación, ¿no? A veces hasta nos encontramos con el himen elástico. O sea, en realidad hay situaciones bastante complejas en las cuales hay que valorar otros medios probatorios. Pero bueno, no me quiero salir del tema, pero he querido justamente tocarlo porque tiene que ver con todas las declaraciones, con todo lo que está justamente, todo lo dicho con respecto a lo que corresponde a las declaraciones de entrevista única a la víctima, lo que puede decirse, retractarse, en fin. Si yo estoy justamente avanzando para dar un espacio para las preguntas, yo espero en realidad ya concluir para poder dar ese espacio. Miren ustedes, estamos entonces ahora en la sentencia. La sentencia pues pone fin finalmente a lo que es el proceso, ¿no es cierto? Por delitos vinculados, por los delitos. Ahora, sabemos muy bien que esta sentencia puede ser absolutoria o condenatoria, y esta sentencia, por las características de este proceso, debe contener la siguiente información, o sea, el tratamiento terapéutico que va a recibir la víctima, el tratamiento especializado para el condenado, ¿no? Las restricciones previstas en el Código Procesal Penal, como otras reglas análogas con respecto al sujeto agresor, las medidas que los gobiernos locales o comunidades del domicilio habitual de la víctima y del agresor deben adoptar para justamente lo que tiene que ver con el cumplimiento de las medidas de protección, la inscripción de la sentencia en el Registro Nacional de Condenas y en el Registro Único de Víctimas y Personas Agresoras, y cualquier otra medida a favor de las víctimas o los deudos de estas. La comunicación de la sentencia, ese es un tema bien interesante. Cuando propiamente ya tiene lugar la sentencia, ¿no? Se espera que los juzgados penales o los juzgados de paz letrados o los juzgados de paz, pues, así como las fiscalías penales, remitan copias certificadas de la sentencia firme o de la disposición del archivo al juzgado de familia, que emitió las medidas de protección y cautelares, ¿no? Porque lo que les decía, o sea, de alguna manera, y esto está dicho en distintas normas, ¿no? En el TUO, o sea, se busca que después que ya se tomó una decisión en el plano penal con respecto al agresor, esta de alguna manera pueda tener un impacto en lo que son las medidas de protección. Entonces, ahí lo que se establece es la necesidad de que se dé una audiencia, como lo conversábamos, para que se dé el conocimiento y la evaluación de los factores de riesgo actuales, ¿no? Por parte del juez de familia, y este pueda, pues, finalmente tomar la decisión de dejar sin efecto la medida de protección, o sea, si continúa o no su vigencia, de sustituir o ampliar estas medidas de protección. Y ahí plantea, en caso no exista riesgo alguno, el juzgado de familia procede al archivo del cuaderno respectivo. La remisión de dichos documentos debe ser dentro de los 5 días siguientes a su expedición, ¿no? Para que justamente conocimiento del juzgado de familia. Y bueno, y vamos terminando. El tema de la responsabilidad funcional. Es un tema muy interesante. O sea, hemos hablado de plazos, hemos hablado de un juez con ciertas características, hemos referido a un principio que es fundamental, que es el principio de la debida diligencia, ¿no? Que tiene que ver con esto, o sea, con un actuar expeditivo, célere, eficaz, para poner término a las medidas de protección. Y tiene que ver con plazos, y tiene que ver con actuación pronta, ¿no? Y que se cumpla con todos los plazos y que también pues se tomen todas las medidas de protección que correspondan de manera eficiente y efectiva. No hacerlo es incurrir en responsabilidad funcional. Y esto está dicho pues de esta manera: quien omite, rehúsa o retarda algún acto a su cargo en los procesos originados por hechos que constituyen actos de violencia contra las mujeres o contra los integrantes del grupo familiar,
comete delito sancionado en los artículos 377 o 378 del Código Penal, según corresponda, sin perjuicio de la responsabilidad civil y o administrativa que corresponda de acuerdo a ley. Y estamos hablando de qué delitos, del delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales. El funcionario público que ilegalmente omite, rehúsa o retarda algún acto de su cargo será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 2 años y con 30 o 60 días multa. Cuando la omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales esté referido a la solicitud de garantías personales o caso de violencia familiar, la pena será privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 5 años. Y también está dicho para lo que es la policía. Delito de denegación o deficiente apoyo policial. Dice, el policía que rehúsa, omite o retarda sin causa justificada la prestación de un auxilio legalmente requerido por la autoridad civil competente será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 2 años. Si la prestación de auxilio es requerida por un particular en situación de peligro, la pena será no menor de 2 ni mayor de 4. La pena prevista en el párrafo segundo se impondrá si la prestación de auxilio está referida a una solicitud de garantías personales o un caso de violencia familiar. Muy bien, yo me quedo aquí porque me parece muy importante que podamos entrar en diálogo, ¿no? Veo que hay muchas preguntas también en el chat, muchas intervenciones, y bueno, a su disposición para lo que sea requerido. Aquí estoy para poder resolver sus preguntas. Así es, doctora. Agradecemos por su ponencia. Ha sido muy gratificante poder escuchar sobre un tema de gran controversia actual. Un momento, por favor. ¿Cómo no? ¿Usted me ayuda con la lectura de las preguntas de repente? Sí. Sí, justamente vamos a pasar a la ronda de preguntas. Bien. Tenemos la primera pregunta. Bueno, nos mencionan lo que pasa en la ficha, en el llenado de la ficha de protección muchas veces o hacen los policías y sin alguna capacitación especializada sobre los temas. Bueno, básicamente son comentarios. No deja de ser cierto, y en realidad la ficha de valoración de riesgo lo que nos da son indicios, ¿ah? No son medios probatorios, son indicios. No es una ficha de valoración de riesgo, no ha sido validada, adaptada, ha llegado hasta una sentencia del Tribunal Constitucional, una demanda de justamente de